Vamos a repasar una vez más lo que ocurre en Japón a partir del terrible terremoto y posterior tsunami de este día, que quedará también para la historia porque es uno de los terremotos más terribles y devastadores desde que se toman registros, el más impactante en Japón después de 140 años. Los países que todavía están en estado de alerta, Cecilia, por este tsunami. Es. México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y países con medidas especiales. Ahí se destacan Panamá, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Ya podemos contarles que México no tuvo una repercusión, mejor dicho, no fue la esperada, por suerte, aunque se tomaron medidas de precaución. Baja California estuvo preparada, pero no se generaron mayores consecuencias, a pesar de los preparativos que ordenó el presidente de México, Felipe Calderón. Aunque se modera el riesgo para las costas mexicanas, igual se mantiene la alerta de tsunami. Que llegan, por suerte, debilitados a las costas de América, tal como informaron las mismas autoridades de Japón, los geólogos y todas aquellas personas científicos que están observando este fenómeno. Un remolino de agua, como veíamos recién también, bueno, estamos viendo y compartiendo las imágenes de los destrozos. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de observar en la tarde de hoy una especie de agua marrón inmensa que se desplazaba sobre la tierra, y cuando la cámara se acercaba se veía allí casas, arrastraba casas, automóviles, objetos, elementos de dentro de las casas, digamos, ese tipo de materiales de todo tipo. Es como si fuera una ola marrón que arrasa todo y que lleva consigo todo lo que se cargó, claro. Quizá una de las imágenes más impactantes fue ver los incendios de algunas casas que eran arrastrados, un incendio en movimiento sobre la ola que llevaba todo lo que encontraba, como decías. Pero ver el fuego en movimiento sobre el mar, sobre el agua, es realmente muy impactante. Así es, bueno, un remolino de agua que ha engullido ante las cámaras de televisión a un barco en el que viajaban 100 personas, mientras que un tren de pasajeros con un número desconocido de personas a bordo ha desaparecido luego del paso de una ola de 10 metros. El ferrocarril viajaba cerca de la estación que une dos ciudades, Sendai y Ishinomaki, cuando llegó justamente el momento del tsunami. Hay muchas imágenes de personas que estaban en locales, estaban en sus lugares de trabajo, y también vale la pena decir que en Japón hay dos realidades. Hay una parte que es Tokio, por ejemplo, que está construida para estos efectos, digamos, tienen protección, tienen antisísmicas, exactamente. Y luego otras zonas de Japón que tienen unas casas mucho más precarias de madera que han volado como si fueran cartón. Ahí vemos esa ola que arrasa con todo. Muy impactante. Estamos en comunicación ya mismo con el doctor Víctor Ramos, es argentino, doctor en geología, con quien vamos a dialogar en este momento para tener más precisiones científicas. Buenas noches, doctor Ramos, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Comentábamos recién cómo en apenas 1 minuto y medio, 2 minutos, cambia la fisonomía y la historia de un país y pone al planeta en alerta. Este tipo de terremoto, ¿podía ser previsible teniendo en cuenta que hace 3 o 4 días en Japón hubo un sismo de menor envergadura? Bueno, ese es un gran problema, digamos, está en la frontera del conocimiento actualmente, dado que la capacidad que tiene en este momento la ciencia para poder predecir un terremoto es una aproximación de centenares de años. En la vida humana, centenares de años significa mucho. Desde el punto de vista geológico, cuando analizamos los millones de años en que están ocurriendo estas cosas, poder llegar a una precisión de centenares de años es alta. En este caso, este terremoto fue un gran terremoto, es un terremoto realmente extraordinario. Tuvo 2 réplicas, una de ellas casi por encima de 7 en la escala de Richter, que ya por sí es un terremoto grande. Lo que ha ocurrido es que nuevamente la zona de ruptura ha sido muy, muy grande, ha pasado de dimensiones al terremoto de Chile, y eso viene acompañado de 2 cosas que son muy importantes. Uno, que fue costa afuera, y 2, que fue poco profundo. Esa combinación de costa afuera y poco profundo genera una gran capacidad para producir tsunamis.
Y ese es el problema principal que tenemos ahora. Doctor Ramos, ¿qué es lo que ocurre en el centro de la Tierra para que en la superficie se produzca el tsunami y el terremoto y eventualmente cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Bueno, en primer lugar, los procesos que ocurren no tienen nada que ver con el centro de la Tierra, o están alejados del centro de la Tierra. La Tierra tiene 6.300 kilómetros de radio y lo que estábamos describiendo y viendo es lo que ocurre en los últimos 200 kilómetros. O sea, la Tierra tiene una movilidad, las placas esas que siempre hablamos que se desplazan, y esas placas es la corteza superior, de la parte más externa que tiene el sistema Tierra. Entonces, lo que estamos viendo es la interacción de esas placas que se mueven, se desplazan, se hunden, se levantan, y ese movimiento se produce a través de terremotos. Cada terremoto libera energía y permite el desplazamiento de la placa. Un tsunami, y importante recalcar acá que la palabra tsunami es una palabra japonesa. Los japoneses tienen una tradición milenaria en relación a los tsunamis, que la historia de Japón relata y tiene contemplado numerosos tsunamis como el que estamos viendo. Y lo que pasa es que esa placa cuando se rompe y la ruptura se produce debajo del nivel del mar y es superficial, libera una gran cantidad de energía. Y para la gente que está, digamos, cercana al epicentro, o sea, costa afuera de ese epicentro, esa gente recibe los efectos de un tsunami en 25 o 30 minutos como máximo. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema de alarmas de Japón es extraordinariamente eficiente. En 4 minutos después de producir el terremoto hicieron la primera alarma de tsunami, pero si tienen millones de habitantes viviendo cerca de la costa, movilizar esa cantidad de habitantes en 15, 20 minutos es realmente difícil. Muchos de ellos quedaron intentando salir, y ustedes pueden ver en todos los videos que han aparecido últimamente, en las últimas horas, con la velocidad que tenía ese tsunami y cómo realmente no la tengo casi para nada. Doctor, le quiero hacer una pregunta desde la ignorancia más absoluta. Son muchas las versiones que hemos escuchado en el día de hoy. Algunos hablan de viejas profecías, pero la pregunta concreta y más científica tiene que ver en realidad con el calentamiento global. ¿Hay algo que estemos haciendo los humanos? ¿Hay algo que se esté largando al aire por parte de las empresas, de las industrias, que a la larga tengan esta consecuencia? Bueno, el hombre está haciendo muchas cosas mal, ¿cierto? El calentamiento global en gran parte está acelerado por lo que hace el hombre, lo que hacen las industrias y lo que hace ese tipo de actividades que producen el calentamiento. Pero absolutamente hasta ahora nadie ha podido demostrar una conexión entre un terremoto, que es algo que se paraliza a los 200 kilómetros de profundidad, con la temperatura superficial de la Tierra. Son procesos que han venido ocurriendo, tenemos en el registro geológico numerosas evidencias de tsunamis y de terremotos muy importantes, y esto que está ocurriendo lo hace a un ritmo similar en los últimos 20 millones de años. O sea que no hay ninguna aceleración en la producción de tsunamis, en la producción de terremotos y en la energía liberada por el planeta. Hay una constante bastante marcada que nos dice que esto no se lo podemos achacar también al hombre. O sea, que el hombre no ha hecho nada el hombre puede hacer muchas cosas con esto. O sea, puede prevenir, puede hacer estructuras sismo resistentes, puede ubicar las ciudades lejos de los peligros de tsunamis en zonas sísmicas, puede hacer muchas cosas, pero realmente no tiene nada que ver con el calentamiento global. Doctor Ramos, si la Tierra, nuestro planeta, como todo objeto, tiene su origen, su evolución, va cambiando permanentemente, ¿el registro de terremotos o tsunamis tienen que ver con alguna etapa en particular de la Tierra? ¿Está ocurriendo algo específico en nuestro planeta o es parte de la evolución natural de las profundidades, como usted decía anteriormente, que están en el centro de nuestro planeta? Es una muy buena pregunta, porque los sismólogos se han preguntado también si estamos ante un estado excepcional de comportamiento de la Tierra. Desde que tenemos registros sísmicos, hace 100 y pico de años de esto, se ha calculado la energía liberada promedio por año, y dentro de ciertas variaciones estadísticamente aceptables, estamos en un ritmo normal, natural de producción de terremotos. O sea que no hay, es excepcional que este año justo tocó uno de 8.9 y el año pasado un 8.8, pero cuando uno analiza el registro sistemáticamente ve que eso es una cosa normal que está ocurriendo en la Tierra
por lo menos en los últimos 140 millones de años, con una cantidad de energía liberada similar a la que liberó los anteriores años. Bien, hemos escuchado también que es uno de los peores terremotos de la historia conocida, que alcanzó esta escala medida por el americano Richter, 8.9. Lo más alto es 9,5, hay registros. ¿Y qué ocurriría con un terremoto de escala de 10 puntos, por ejemplo? Bueno, sería desastroso, digamos. Fíjense ustedes que sería el mérito el más grande lo tiene el de Valdivia. El terremoto de Valdivia, que es 9.5, tuvo una ruptura de 1000 kilómetros de distancia. El que tuvimos en el Maule el año pasado tuvo 8.8 y tuvo una ruptura de casi 500 kilómetros. O sea, de 8,8 a 9.5 hubo 500 kilómetros más de ruptura. Haciendo un cálculo simplista, lineal, uno podría decir que un terremoto de escala 10 tendría que tener, los 2.000, 10.000 o 3.000 kilómetros de ruptura, lo cual implicaría que todo el margen se rompe. Hasta ahora no tenemos registro de algo parecido y esperemos que no tengamos que ir a medirlo. Víctor Ramos, doctor en Geología de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, está usted en Neuquén, tengo entendido en este momento. Le agradecemos muchísimo por este contacto con la televisión pública. Ok, a su situación. Muchas gracias. Muy bien. ¿Hacemos una pausa, Juan? Claro, enseguida volvemos con más información.